Muy bien, volvimos de la pausa en Puntal AM, el magazine de Río Cuarto, porque, bueno, queremos saber qué va a pasar con la economía en el país y sobre todo con este paquete fiscal que ha mandado el gobierno al Congreso y que empieza a ser tratado en el Parlamento argentino. Para adentrarnos en este tema estamos con José Simonella, economista. Buenos días, José. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Un gusto también tenerte con nosotros. Bueno, ¿cómo está viendo este tema del paquete fiscal? Bueno, yo creo que es algo que los gobernadores estaban bregando, que volviera a instaurarse digamos, el impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, porque el impacto que eso había tenido a nivel de coparticipación había sido elevado, o de lo Ujú, contrario, que hubiera sido reemplazado por la coparticipación de otro impuesto, como pedían originalmente, que era el impuesto país, correcto. que se cobra a las operaciones que se realizan en dólares. Pero bueno, la decisión es presentar un paquete. Este paquete tiene consenso, sería la primera vez que este gobierno lleva una ley con consenso con los gobernadores para que pueda tener viabilidad en el Congreso. Eso es una cuestión Sí, importante. sí. Este paquete, recordémosle a tu televidente, implica la instauración nuevamente del impuesto a la ganancia, hoy llamado impuesto a los ingresos, para aquellos trabajadores que ganen solteros más de 1.800.000 o casados con dos hijos, 2.200.000. Implica también una moratoria en deudas previsionales, en deudas aduaneras, en deudas tributarias, un blanqueo de capital, la parte de modificación del impuesto a los bienes personales, y la eliminación también de las moratorias previsionales, más lo que sí importa acá para muchos de tus televidentes es que se modifican las escalas también de monotributistas, ¿no? Claro. Aumentándose los montos de ventas permitidos en cada una de las escalas, pero también aumentándose lo que deben pagar todos los meses. Es decir, que acá, José, tenemos, por así decirlo, un logro político del gobierno, porque después del fracaso del primer intento por aprobar este paquete fiscal, que finalmente fue retirado porque había mucho ruido entre el gobierno y los gobernadores, ahora tenemos un consenso en torno de este tema. Sí, yo no sé si es un logro, pero sí creo que es un avance, ¿no? El hecho Perfecto. de poder haber tenido la capacidad de consensuar cuando no la tenía entre sus posibilidades de gobierno. Sí, 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 sí. Recordemos que el propio presidente consideraba que consensual era espurio, digamos, cuando en realidad es el ABC de la política, ¿no? Generar consensos para poder modificar la realidad de la gente. Así que desde ese punto de vista me parece que es un avance. En lo que sí es, desde el punto de vista del relato del gobierno en cuanto a que estaba en contra de todos los impuestos y que había que reducirlo, bueno, lamentablemente esto es la imposición de un nuevo tributo, que es más equitativo que los otros, es verdad. Que si esto permite que luego se disminuyan otros impuestos que son inequitativos, es cierto, pero hoy se instauró. Y también hay que reflexionar sobre que la reforma del impuesto a la ganancia que hoy critica este gobierno tuvo el apoyo del presidente y en aquella entonces de la vicepresidenta actual, que eran legisladores, ¿no? Ujú. Y contó con el apoyo, la reestructuración de masa del impuesto a la ganancia contó con el apoyo de la Libertad Avanza en el Exacto. Congreso. En esto, José, ¿usted ve la muñeca política de Guillermo Francos, el ministro del Interior? Yo creo que es válida la comunica de Guillermo Franco. Creo que esto acá lo que ha primado ha sido la necesidad fiscal, tanto de la nación como de las provincias. Acá, más que muñeca política, yo creo que los ha juntado las necesidades fiscales, ¿no? Exacto. Una recaudación que cae, digamos, un gasto que está licuado básicamente y están sentados arriba de la caja que no se puede mantener en el mediano plazo, obliga a lograr consenso que permita incorporar un nuevo impuesto por un lado y por otro lado generar un blanqueo, que siempre los blanqueos son Ujú. cuestionables, digamos, porque obviamente benefician al que nunca pagó, Sí, sí. y una moratoria en igual sentido. Así que, porque hay veces que algunos no pagaron porque no pudieron, pero hay veces que no pagaron porque no quisieron. Bueno, siempre las moratorias y los blanqueos son cuestionables desde esa óptica.
Pero bueno, las necesidades fiscales hacen que todos aprueben un blanqueo y una moratoria, que por otro lado creo que era necesario en virtud de la realidad de miles y miles de argentinos que tienen fondos que los transformaron en negro, pero que en realidad nacieron como blanco, ¿no? Es decir, fondos que en su momento pagaron impuestos, que se generaron por actividades lícitas, pero que después, por una razón de protección de los ahorros y demás, terminaron comprando dólares en el mercado informal y por ende no los pudieron poner en sus declaraciones juradas y terminaron estando bajo el colchón. Bueno, este blanqueo le va a permitir, digamos, volver a legalizar esos dólares, ¿no? De Ujú. mucho, y creo que a esto apunta básicamente, que sean muchos pequeños ahorristas los que blanqueen y no como el blanqueo anterior, que fue muy exitoso en recaudación, que eran grandes fortunas que estaban en el exterior. Me refiero al último blanqueo Sí, que sí. realizado por Macri, donde muchas fortunas que estaban en el exterior se trajeron a Argentina y se blanquearon. José, ¿y el repunte, usted que es un entendido en la materia, se puede dar en el segundo semestre, como opinan algunos? El repunte de la economía, ¿no? Bueno, a ver, el presidente había dicho que el repunte se iba a dar a partir de abril. Eso ya está completamente descartado porque Claro. en abril se sigue profundizando la recesión. Yo no creo que haya un repunte en B corta como plantea el gobierno. A lo sumo va a ser como una especie de pipa de Nike, digamos, el símbolo de Nike, que va a ir Ah, recuperando leve, pero una vez que termine de caer. Acá tenemos dos déjà vu, ¿no? Por lo que usted plantea. El primer déjà vu es de los años 90, que estamos mal, pero vamos bien. sí, sí, Y el segundo déjà vu es que hay que esperar el segundo semestre, digamos, ¿no? claro. Así que, pero en realidad no creo que suceda ante el segundo semestre, pero me da la sensación que la recuperación va a ser lenta, porque gran parte digamos, de nuestro PBI está explicado por el consumo interno y por el consumo del Estado. Y el consumo del Estado hay decisión de que se achique y el consumo de las personas está golpeado justamente por el tema de la caída de los ingresos reales de la gente, ¿no? El salario real ha caído más del 20% en estos Ujú. 4 meses. Así que es difícil que se recupere de un día para otro. Probablemente sí el blanqueo genere las posibilidades para, digamos, para comenzar a reactivar algunos sectores si es que ese blanqueo se termina direccionando a la construcción de vivienda, a la compra de bienes durables. Ahora, si se blanquea para dejarlo en cuentas solamente, esa reacción, digamos, ese impacto en el nivel de actividad no va a ser tan lineal. Claro. José, uno ve que los valores macroeconómicos, los indicadores, para ser más precisos en términos específicos, ¿no? Se van acomodando, pero que en la economía micro, en la familiar, en las góndolas, en los supermercados, en el bolsillo de la gente, en lo que gana, todavía hay un gran esfuerzo y la gente está soportando mucho este ajuste. ¿Hasta cuándo tiene capacidad la gente para aguantar, digamos, toda esta situación que uno escucha? Hay que hacerla, pero en la práctica uno ve que no alcanza la plata, que vienen las facturas con aumento, que los alimentos también incrementan su precio. ¿Cómo viene la mano con esto? Bueno, lo que usted está planteando creo que es el meollo central y es la duda que tenemos muchos analistas y que tiene incluso el propio Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Hasta cuándo la gente puede soportar el ajuste? Y por otro lado, ¿cuándo comienza la gente a ver que esa esperanza de luz al final del túnel se comienza a transformar en una realidad? La gente hoy sigue apoyando el ajuste de manera completamente extraordinaria. Lo que ya tenemos algunos años y varios Sí, ajustes sí, encima, sabemos que esto ya es un tiempo extraordinario, más de 100 días que la gente apoya un ajuste muy fuerte, una exacto. licuación tremenda, no solamente de los ingresos, sino también de los ahorros de la gente. Así que digo, mientras esto siga sucediendo, bueno, el gobierno va a poder seguir implementando esta medida. Lo que el Fondo Monetario le está pidiendo, lo que muchos analistas estamos viendo es aprovechar este espacio que te da la sociedad para que la ajustes, para hacer ajustes de calidad, que es lo que le pide el fondo, que digamos, para ponerlo en criollo es
ajustes que tengan que ver con ajustes estructurales y no ajustes como se están haciendo ahora solo por licuación. Exacto, Para lograr ajustes estructurales necesitan modificar leyes y esas exacto. leyes necesitan consenso político. Por eso este primer paquete que ha ido y que contaría, por lo que han dicho los propios gobernadores, con el aval de los gobernadores, me parece que es una buena señal desde ese punto de vista. Bueno, se podrá seguir construyendo consenso y ese consenso avanzar en reformas estructurales para disminuir el gasto y no como hasta ahora que eran básicamente por licuación. La licuación tiene fecha de vencimiento. La Exacto. gente no puede soportar mucho tiempo más el ajuste. Hoy, con las prepagas, con las tarifas, con Claro. lo que aumentó la educación Sí, privada, sí. con lo que valen los bienes de la canasta familiar, con El el transporte. transporte, con los combustibles, con ahora la imposición nuevamente del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, Claro. la clase media está siendo muy golpeada, muy Exacto. golpeada. Muy bien, José, muchas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan todo buen día. Lo escuchaban José Simonella, economista, hablándonos sobre la realidad económica del país. En Superville estamos con vos y con tu pyme. Por eso te ofrecemos un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que puedas seguir expandiéndote. Conoce más en superville.com.ar.